que el Señor nos ha provisto su revelación, su, su enseñanza, el mostrarse a sí mismo y mostrarse como Él es, para que le conozcamos. Y es lo que hemos venido haciendo en este estudio. eh, pero no solamente Él en su palabra nos revela quién es Él o cómo Él es, ¿ya? Eh, que con eso bastaría, bastaría como para poder decirnos, adórenme, un ser tan maravilloso, tan excelso, tan majestuoso, tan... Y ahí se nos quedan cortas las palabras. Por eso inventamos en español la palabra inefable, para cuando se nos quedan cortas las palabras, digamos, esto es algo inefable, ¿no? Eh, y sin lugar a duda, un ser inefable como nuestro Dios, por quien Él es, por su persona, ya es suficiente como para que el ser humano se deslumbre, se asombre, ¿sí? Y se postre ante él, ante tanta grandeza, ante tanta belleza. Por un lado, el Dios trascendente, ¿sí? Pero manifestado al otro lado como un Dios absolutamente relacionado con su creación, sin tener la necesidad de hacerlo, sin tener una razón de parte de su creación para hacerlo, sencillamente porque Él, en su soberanía, decidió hacerlo, porque su soberanía es impulsada por su compasión, por su amor, por su bondad. Entonces aquí vemos los atributos de Dios manifestados de una forma magníficamente y perfectamente equilibrados, es su esencia, es su manifestación, y ante esta grandeza de un ser tan alto, ya como leímos tantas veces Isaías 57:15, el alto, el sublime, el que habita la eternidad, ¿sí? Eh, el que habita en las alturas, el santo, pero que también mora con el quebrantado de espíritu, con el humilde de corazón, ¿no? Entonces, este, esta revelación de su persona, de quién es Él, ya debería, es suficiente como para que nosotros nos volquemos hacia Él en una respuesta, en una reacción, que la hemos definido como adoración, ¿ya? Esta reacción. Es la reacción, hermanos, ante el conocimiento de su dignidad, de que este ser es digno, no solo porque lo diga, él puede decir yo soy digno, sino que él nos ha mostrado a través de su palabra esa dignidad, y lo ha hecho de tal manera que nosotros podamos verlo a él como él se ha revelado en la palabra y digamos, sí, tú eres digno, ya, tu dignidad está por sobre toda otra realidad. Pero lo maravilloso es que el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, no solo en su palabra nos revela esto, su persona, la grandeza de quién es Él, que valga la redundancia, por sí misma ya es una razón para volcarnos en esta reacción de adoración ante Él, sino que Él va más allá y por su palabra nos revela que Él ha actuado en favor nuestro, de una raza perdida, separada, alejada, que se independizó de Él, que lo rechazó, y sin embargo Él viene en busca de nosotros. Él se revela actuando a favor nuestro. Y obviamente en la escritura lo tenemos manifestado de diferentes maneras, especialmente con el pueblo de Israel, pero que ya en el Nuevo Testamento se manifiesta de una forma mundial, eh, a toda la humanidad, no limitándose bajo ninguna perspectiva eh, a un pueblo, sino que ahora a todos los pueblos, que fue en realidad siempre el deseo de Dios, ¿ya? Recordemos que Dios le prometió a Abraham, se recuerdan, ¿no? La promesa, ya, haré de ti una gran nación, ya, y serás, serás bendición, ya.
eh, para todas las naciones de la tierra. Sí, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Siempre, siempre fue el propósito de que la salvación suya, que su conocimiento llegara a todas las naciones. Y eso no ha cambiado. Eso sigue estando vigente hoy, mis queridos hermanos. Por eso la iglesia siempre tiene que tener una perspectiva, como hoy día se le denomina técnicamente misionera, ¿no? Una perspectiva de nivel mundial, no solamente pensando en nuestra cercanía, en nuestra población, en nuestra nación, llámese y entiéndase Chile, ¿no? Sino una perspectiva de que el Señor quiere alcanzar a todas las naciones. Nunca, nunca nuestra mente tiene que estar limitada a estar solo trabajando acá. No podemos llegar a esas naciones, ¿sí? En nuestra humana incapacidad y limitación. No podemos, excepto que Dios nos saque de aquí y nos lleve. Pero no lo ha hecho hasta ahora y estamos aquí. Pero eso no significa que como cuerpo del Señor no podamos estar presentes en esa actividad. Recién lo veníamos diciendo, lo compartí, ¿no? Yo estuve en Arica, no estuvieron ustedes. Uy, Shishio. ¿Cierto? Yo estuve ahí, pero cada uno de sus oraciones, hermanos, me sostuvo, ¿sí? Influyó en mí, ¿sí? Actuó en mí, y todo esto por la voluntad de Dios, la gracia de Dios, para que yo pudiera hacer una bendición allá, y también para que yo pudiera ser bendecido, porque al final todo esto es recíproco. Entonces, de la misma manera funciona el trabajo de los misioneros a nivel mundial. Nosotros podemos involucrarnos en orar por ellos, en ofrendar, si se puede, si se tiene el alcance, ¿no? Entonces, eh, somos parte del cuerpo y el cuerpo de Cristo tiene un alcance a nivel mundial. Pero bueno, siempre fue la voluntad del Señor entonces, disculpen que me haya desviado un poquito del tema, pero siempre es importante estar acotando, haciendo esta acotación, de que el alcance del Señor siempre fue a todas las naciones, ¿no? Gracias a eso Chile ha sido alcanzado, si no, no hubiéramos sido alcanzados. Entonces ahora vuelvo a nuestro tema, hermano, siempre fue la voluntad del Señor alcanzar a todas las naciones. Entonces, la idea del conocimiento de Dios es que el conocimiento de Dios alcance a todas las naciones, que todo ser humano conozca por medio de su palabra la grandeza de este nuestro Dios, ¿sí? Quién es Él, pero también cómo Él actuó a través de su obra en Jesús para alcanzarnos, ya no solamente un pueblo, sino a su pueblo Israel, sino a todas las naciones, alcanzarnos con este regalo, que es el regalo y el don de la salvación, de la redención, de la regeneración, de que fuéramos alcanzados con la promesa del Espíritu, todas estas cosas maravillosas que vemos en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y esta es la idea, ¿no? Esta es la idea del Señor, mostrarnos que Él no solamente es digno por lo que Él es, que vuelvo a decir por tercera vez, hermano, y valga la redundancia, que ya eso es suficiente, pero que el Señor fue más allá y actuó en favor de nosotros, viniendo a salvarnos, porque eso fue lo que hizo, vino Él a salvarnos, ya vino Él a darnos la salvación, la redención y todo lo que significa esta maravillosa obra de nuestro Señor, eh, en la persona de específicamente de Jesús, nuestro Rey y Señor, ¿ya? Entonces, ya ahora no es solamente lo que Él es, ¿sí? La razón, sino que se añade a lo que Él es, lo que Él ha hecho, ¿sí? Lo que Él ha hecho. Entonces, aquí es donde uno puede decir, como decían los hebreos ahí en la cautividad, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, ¿no? Grandes cosas. Y sé que Él ha hecho muchas grandes cosas con cada uno de nosotros, hermanos queridos. De una u otra manera estamos conscientes de que el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, pero no hay ninguna que se compare a la obra del Señor Jesucristo en la cruz. De hecho, todas las otras bendiciones, todas las otras grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros y por nosotros son producto de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Ya? Y es tan importante esto, hermanos, lo hemos compartido ya en otros estudios anteriores,
cómo se corre el riesgo, cómo la iglesia corre el riesgo, cómo el cristiano corre el riesgo de tomar esta obra tan maravillosa, tan trascendental y bajarle el perfil por otras cosas, ¿ya? Y dentro de estas cosas por las cuales le bajamos el perfil, hay cosas incluso que no son malas, ¿ya? Y que incluso son parte de lo que nosotros comprendemos y entendemos que Dios merece que se le dé. Pero hay que ser cuidadoso cuando hacemos esas cosas sin el enfoque correcto y sin la razón correcta, que es la obra del Señor en su obra gloriosa de redención en la cruz, ¿ya? Así que tenemos esto tremendo. Él es un ser glorioso e inefable, digno de toda la adoración. Pero a esto se añade que Él no se ha quedado en su trono, sino que ha venido, ha actuado en favor nuestro, ¿sí? Manifestando todo ese amor que por esencia es, toda esa bondad, toda esa compasión que por esencia Él es, la derramó sobre y a favor de la humanidad. Pero de la mano de estos atributos se manifestó su esencia, ¿no? Su esencia, esa trascendente, el ser eterno. El ser eterno entra en el tiempo humano, ya el ser eterno, el ser inmutable, si infinito, entra en una realidad que lo limita, que físicamente y temporalmente lo limitan, ¿sí? Y todo por una sencilla razón, alcanzarnos, alcanzarnos. Él bajó, ¿sí? Al hoyo profundo para rescatarnos, para tomarnos del hoyo profundo y sacarnos. Todo esto lo hizo el Señor en favor nuestro, ¿ya? Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, una razón de tipo egocéntrica de parte de Dios, ¿ya? De haber hecho todo esto. Es verdad que la Biblia nos enseña que Él lo ha hecho para alabanza de la gloria de su gracia, ¿ya? Como dice el libro de Efesios, ¿sí? Pero si vamos a todo el contexto mayoritario, siempre tiene que ver con favorecernos a nosotros. Esta es la idea entonces de Dios, que nosotros conozcamos quién Él es, conozcamos su grandeza, su persona, y a la vez conozcamos lo maravilloso que Él ha hecho. Y esto despierte nuestro entendimiento, nos haga asombrarnos ante esto y que nosotros conscientemente reaccionemos ante Él. A Él no le sirve ordenar cosas, mandar cosas y que nosotros las hagamos solo porque nos manda a hacerlas. No, Él nos ha dado razones. Y nos ha dado, y las dos grandes razones, las dos más sublimes e inefables razones son quién Él es y lo que Él ha hecho. Estas son las dos grandes razones, las que deberían motivar a todo ser humano. Pero tristemente, la gente que lee la Biblia, hay gente que lee la Biblia, otra gente que no lee la Biblia. Hay gente que lee la Biblia, pero aún la lee y no cree. Hay gente que lee la Biblia por motivaciones equivocadas. La gente que no lee la Biblia no cree en Dios, no entiende quién Él es, ni entiende su obra. La gente se emociona en la Semana Santa, ¿sí? La gente religiosa, la gente se emociona en Navidad. Y listo. Pasan 3 días, pasan 2 días, pasa una noche y al otro día sigue todo igual. Pero en el creyente, en aquel que ha conocido, que ha entendido, no puede ser así. ¿Ya? Por eso, con todos mis respetos, hermanos, quiero decirlo, ¿ya? Yo no quiero que esto los haga entrar en conflicto conmigo, ni que los haga entrar en conflicto tampoco con la iglesia, si en alguna iglesia están participando, ¿ya? Pero por eso, para mí no tiene mayor sentido la Semana Santa, ¿ya? Para mí no tiene ninguna trascendencia la semana. Para mí la Semana Santa es encachado porque son 3 días libres, hermano. Es que no trabajo. ¿Ya? Puedo descansar, salir con mis cabros, con mi enana, en fin, o sencillamente descansar y dedicarme a mis cosas. Pero no tiene mayor trascendencia. Y fíjense, ¿por qué dije lo que dije en delante? Que no quiero entrar en conflicto con nadie.
porque no quiero sonar hereje, no quiero sonar blasfemo, no quiero sonar tampoco no quiero que hermanos piensen que yo soy de esos que todo lo critican, nada, así como un poco los testigos de Jehová que critican la Navidad. No, no, para nada. Yo, si la iglesia celebra la Semana Santa, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Si quieren estar el día Viernes Santo celebrando la muerte de Jesús, el día sábado descansando y el día domingo celebrando la resurrección y se haga culto de resurrección, gloria a Dios. Si se hace para la gloria del Señor, bien, démosle, pero que hay que cuidarse con eso, ¿sí? Entonces no tiene mayor trascendencia. Para mí tiene más trascendencia la cena del Señor, ¿ya? Es eso, porque la cena del Señor me, me trae a memoria, a experiencia presente, la obra de Jesús cada vez que yo la celebro. Entonces no necesito un fin de semana en el año para hacerlo. Entonces mi deleite es esa, debería ser la cena del Señor. Vuelvo a decir, no estoy en contra de que no se celebre el fin de Semana Santo, todas estas cosas, ¿ya? Aparte que usted y yo sabemos que ese viernes, ese sábado y ese domingo no son para nada santos. ¿Ya? Porque la gente que incluso no es cristiana lo celebra, hay gente que no cree en Jesús y lo celebran de una forma que no honra al Señor Jesús, ¿ya? Y con mayor razón la Navidad, ¿ya? Eso de celebrar el nacimiento de Jesús. No entiendo, sinceramente, cuál es el afán, pero si se usa para glorificar a Jesús, ya, si la iglesia se enfoca en Jesús, se le enseña a los niños que Jesús vino, nació, se encarnó, gloria a Dios, que se haga. Pero creo que jamás debería tenerse como no sé, es la Navidad, es el momento tan hermoso, es tan maravilloso para mí, la Semana Santa es tan maravillosa para mí, ¿ya? Eh, entonces, en ese sentido, lo que yo quiero reflejar con mi comentario recién expuesto es que si logramos mantener la obra del Señor Jesucristo y logramos mantener las características del Señor latentes todos los días en nuestra vida, y para esto hay que luchar, hermanos, para hacer esto hay que luchar, es una lucha. La lucha espiritual se centra en esto, se centra en desviarnos de esto. Pero si nosotros logramos vencer cada día y cada día enfocarnos en la persona maravillosa de Dios, de quién es Él, y enfocarnos en su gran y maravillosa obra a través de la obra de Jesús el Señor en la cruz, cada día va a ser un día de victoria, un día en que vamos a crecer espiritualmente de una forma poderosa, en que vamos a poder estar enfocados en Él, ¿ya? Y hacer todas las cosas que hacemos, lo que somos, enfocados exclusivamente en Él, en la obra del Señor, en su persona. Y díganme que esto, hermanos, no es una motivación eterna. Es eterna. Nunca se termina. Todos los días. No importa que yo esté pasando por dificultades, hermano. No importa que yo esté pasando por momentos graves, tristes, y que sé que muchos de nosotros de una u otra manera lo hemos experimentado en nuestras vidas, o tal vez lo estamos experimentando, pero esa visión de ver quién es Dios y de ver lo que ha hecho el Señor, nos fortalece de una forma maravillosa, hermano. Yo doy testimonio de eso, hermano. Yo compuse una canción cuando salí de un tiempo oscuro en mi vida, ¿ya? Donde traté de expresar, de repente me baja la inspiración, por mano, y me da por componer, ¿ya? De repente se conecta el cablecito a la fe y ¡pum! Dale, sale un canto. Pero intentaba en ese canto exponer al Señor, porque lo hice para el Señor, no lo hice para hacerme famoso, porque tampoco tengo voz como para hacerme famoso. Pero la idea del canto era efectivamente que eh, yo lo vi cuando yo estaba en mi hora más oscura. En la hora más oscura de mi vida, yo vi a Jesús. No lo vi, ustedes entienden, ¿no? No lo vi con estos ojos, no. Lo vi de una forma espiritual, no entiendo, no podía describir la forma, pero en mi oscuridad total resplandeció algo y fue Jesús. Fue Jesús. Eh, Entiendo que lo que yo logré ver fue una especie de cruz, ¿no? Y con esto yo no exalto la cruz, para que vean, no ando trayendo cruz por si acaso, ¿ya? Ni aquí en la oreja tampoco, ¿ya? No, yo no exalto la cruz como por sí sola, ¿ya? Sino que exalto
la cruz es un símbolo de la obra maravillosa, ¿no? Y de esa cruz iluminada se extiende una mano que me toma. Eso me salvó, hermanos. Eso me salvó de estar todavía en ese hoyo profundo y de tal vez de haber caído más profundo en ese hoyo. En medio de esa oscuridad lo vi y, y volvió a ser vida lo que fue antes de que viniera toda esta catástrofe a mi vida, esta hora oscura. Que él fuera el primero, la razón, el porqué, la motivación. ¿Ya? Y perdonen que parte el estudio con un testimonio personal, pero es, pero es para que entiendan que eh, sé, hermano, sé, y aunque yo sigo luchando cada día con esto, sé que el mantener al Señor, sí, quién es Él, todo lo que hemos aprendido de Él, sumado a su maravillosa obra, eso nos mantiene, eso nos da soporte. Yo ahí donde entiendo a Pablo, diciendo, eh, ayer, ayer, hoy y en el futuro, Cristo es quien me fortalece. He aprendido a vivir con, no importa la circunstancia. Pablo se refiere ahí en Filipenses, ¿ya? Me gustaría que me acompañaran, leámoslo, ¿ya? Vamos a Filipenses, capítulo 4, ¿no? Bienvenida, Jackie, qué lindo es tenerte con nosotros. Estamos yendo a Filipenses, por si acaso. Filipenses capítulo 4, vamos a leer ahí. Yo sé que es un pasaje bien conocido, muy predicado. De hecho, aquí en este pasaje está ese famoso texto tan conocido por los cristianos, ¿no? Ya. Versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayan revivido su cuidado por mí, de lo cual también estaban muy solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque yo tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, no me molesta, no me incomoda. Y sé tener abundancia, no me quita el enfoque. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Me llama la atención eso de Pablo, ¿no? Como para, o sea, ¿pasó hambre el hombre? ¡Wow! Parece que sí. ¿Cómo es posible que un siervo de Dios haya pasado en un momento hambre? ¿Ya? Hermano, pasar hambre un día no es ningún problema, hermano, ¿sí? Ayuno obligatorio y listo. ¿Ya? Lo usamos para buscar al Señor. No hay nada que comer, bueno, nos dedicamos a orar. ¿Ya? Pero va a depender de la perspectiva de vida. Pablo lo entendía, ¿no? A tener, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí viene esta frase tan potente, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir cualquiera sea la circunstancia, ya, porque Cristo me fortalece. Sin embargo, bien han hecho en participar conmigo en mi tribulación. Pablo vuelve a decir que él experimentó tribulación, ¿ya? Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ¿ya? Macedonia era la provincia donde estaba Filipos, ¿ya? Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues a una Tesalónica, que fue la siguiente ciudad después de Filipos, que fue Pablo, que también estaba en Macedonia, me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, ofrendas de ustedes, sino que busco fruto que abunde en cuenta de ustedes mismos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido para Afrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto
agradable a Dios. ¿Saben lo que resume, a qué se enfoca esta palabra? Miren, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Eso es equivalente a adoración. O sea, lo que estoy compartiendo no está fuera del tema, ¿se dan cuenta? Tiene que ver con nuestro tema, la adoración. Sacrificio, recuerden, sacrificio siempre tiene que ver, bíblicamente enfocado, tiene que ver con ofrenda y tiene que ver con la adoración. ¿Ya? Y aquí dice un sacrificio que sube como olor fragante, agradable a Dios. Con razón, Pablo luego les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, el apóstol aprendió. Lo primero que quiero señalar aquí es que el apóstol aprendió. ¿Sí? He aprendido. Eso significa un proceso. Significa un momento en que hubo un momento en que él no sabía hacer esto. No sabía vivir de esto, de esta manera. Aprendió. ¿Sí? Aprendió. Eso es muy importante, porque significa que todos tenemos que aprender esto. Nadie nace en Cristo sabiendo esto. ¿Sabiendo qué? O viviendo qué? El saber y estar contentos en la situación que estemos. ¿Sí? Saber vivir, no importa la circunstancia, fortalecidos en y por Cristo. Uno lo aprende. Esto es muy importante, mis queridos hermanos. Lo aprende. Pablo aprendió esto. Las circunstancias le fueron enseñando, su comunión con Dios le fue enseñando, hasta llegar un momento en que él pudo decir: lo he aprendido. Hoy, ¿sí? Hoy ya lo sé vivir, sé depender de Jesús en toda circunstancia. ¿Ya? Por lo tanto, no me incomoda ni me es humillación estar en un momento de necesidad o en un momento de abundancia. El momento de necesidad generalmente nos lleva a decir: ¿por qué Dios me permites que sufra? ¿No? Y como que nos lleva a resentirnos, esas situaciones nos quieren llevar a resentirnos con Dios. El otro extremo, que es la abundancia, nos lleva a tender a olvidarnos de Dios. Como tenemos todo, entonces ya no es tan necesario orar. Bueno, esto es para la gente más, ¿cierto? Que está comenzando, ¿no? Más madura. La idea es que todos nosotros superemos esto y seamos gente que ore no solo cuando esté necesitada. Yo alabo al Señor y confío que Dios está haciendo esta obra en ustedes como la está haciendo en mí, ¿ya? Entonces, se corre ese riesgo. Por eso las palabras tan maravillosas del escritor de Proverbios, ¿no? Oraba con esa oración magnífica, decía: no me des más de lo que necesito, no me des abundancia, porque si no me voy a olvidar de ti, pero tampoco me des, ¿cierto? Menos de lo que necesito o no permitas que pase necesidad, ¿sí? Porque si no yo voy a renegar de ti. Entonces, dame lo que necesito. Qué lindo. Ya, dame lo que yo necesito. Ni poco ni mucho. Lo justo, lo necesario. ¿Ya? Obviamente, vivimos en una sociedad donde esto es igual a mediocridad, conformismo. ¿Sí? Tristemente. Pero fíjense que es la forma en que la Biblia nos quiere llevar a entender que los hijos de Dios deberíamos vivir. No te afanes por el día de mañana. ¿Sí? Pablo le dice a través de la carta a Timoteo: estemos contentos con lo que tenemos. O sea, esa es la idea. Y vuelvo a decir, hermanos, sé que en la sociedad humana de hoy, especialmente en nuestra sociedad de hoy, esto significa mediocridad. Ah, ustedes los cristianos son mediocres, no quieren surgir, no quieren salir adelante. Amados hermanos, no significa esto. Porque la idea, ¿cuál es? La idea es que estemos contentos. ¿Sí? Contentos.
Pablo dijo, he aprendido a contentarme, ¿sí? Pero resulta, si usted está en una situación donde tiene todo lo que necesita, no tiene ni más ni menos, y no está contento, no sirve de nada. O si usted ve que tal vez podría estar contento aspirando más, aspire más. Pero que siempre el estar contento sea por saber que eh, es Jesús, es Jesús el Señor el que le fortalece para estar contento. ¿Ya? Eso es lo que, esta es la esencia de que Cristo me fortalece. ¿Ya? Lo otro que es llamativo en este pasaje es que Pablo dice, uno, que ha aprendido, dos, que ha vivido a los dos extremos, ¿no? ¿Ya? Eso es lo segundo. Y lo tercero es que él no dice que Cristo eh, suple o cambia esas necesidades directamente, sino que lo que Jesús hace con él es fortalecerlo, ¿cierto? No sé si entienden. La operación de Jesús en Pablo no es, en primera instancia, suplir la necesidad cuando está necesitado, sino que es fortalecerlo para que él pueda soportar la circunstancia. En otras palabras, la obra de Jesús primero no es para solucionar el problema, sino es para fortalecernos, para soportar y experimentar el problema con contentamiento. Entonces, esto no es mediocridad ni es conformismo. Esto es sencillamente decir, Señor, estoy en tus manos. ¿Sí? Y si tú quieres que esté viviendo en esto, yo quiero estar contento en esta experiencia que estoy palpando. Entonces, y todo esto, hermanos queridos, ¿qué es lo que vemos? Entonces vemos aquí a un cristiano, porque eso es Pablo, ¿no? Pablo es un cristiano. Vemos a un cristiano que ha ido aprendiendo, que ha ido conociendo al Señor y que le ha permitido este conocimiento del Señor, saber que Él es su fortaleza, cualquiera sea la circunstancia. Y todo esto, hermanos, el tema de las ofrendas de los hermanos filipenses, ya, en colaborar con este hermano, con Pablo, ya, redundó en la gloria del Señor. Porque los filipenses, siendo hermanos muy nuevos en Cristo, tuvieron esto en su corazón. Sí. Cuando nosotros leemos 2 Corintios capítulo 8, vemos que los hermanos macedonios eran pobres. Los filipenses no eran gente rica, no eran como los corintios, ¿ya? Los filipenses eran gente necesitada, no eran gente que tenía sobreabundancia. Y sin embargo, se caracterizaron por ser una iglesia muy dadivosa, muy generosa, muy generosa. Y esto es lo glorioso. Por eso, las ofrendas en dinero, por así decirlo, o económicas, ¿ya? Enviadas al apóstol, Pablo dice que fue verdadera adoración. Y esto nos conecta directamente con nuestro tema, mis queridos hermanos. Cristo es el centro de esto, fíjense. Dios es el centro de esto. Cristo es quien fortalece a Pablo y las ofrendas de los filipenses, ¿cierto? Fueron sacrificio acepto, olor fragante, agradable a Dios. O sea, Cristo es el centro, Dios es el centro. En esto consiste la adoración, en esto consiste la vida cristiana. Son vidas que giran en torno a Jesús, giran en torno a Dios. ¿Ya? Y Pablo siempre se preocupaba de eso, de enfocarnos en Dios. ¿Ya? Ahora, ¿hay algún problema con que usemos mucho este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Para nada. Para nada, si lo usamos correctamente. Y recuerden siempre que significa que Él nos fortalece. No necesariamente que inmediatamente va a solucionar nuestro problema, sino que nos va a dar la fuerza para poder soportarlo. Se me viene a la mente Pedro. Lucas es el que cuenta esta experiencia, no la cuenta ni Juan, ni Marcos, ni Mateo. Y dice que el Señor le dice a Pedro, Pedro, te han pedido para zarandearte como a trigo, ¿no? Eh, y el Señor le dice, pero yo
voy a orar por ti, voy a interceder por ti, ¿ya? Para que tu fe no flaquee. Fíjate, el Señor no le dijo, voy a orar para que no pases lo duro que vas a pasar. O sea, el diablo va a venir y te va a zarandear igual. Yo no voy a cambiar eso. Lo que yo voy a hacer va a ser orar por ti para que tu fe no falte. O sea, para que en medio del zarandeo, ¿sí? Y de todos los golpes que te van a venir, tú puedas estar firme. Yo entiendo, mis queridos hermanos, que personalmente y humanamente me gustaría que el Señor me dijera, mira Pablo, vas a pasar cosas difíciles, pero no te preocupes, yo voy a impedir que las pases, las voy a anular, voy a hacer que desaparezcan. Para mí sería fantástico, mejor eso, ¿no? Para mí. Ya. Pero el Señor, ¿qué me dice en el contexto de Pedro? Me dice, vas a pasarlas igual, voy a permitir que lo pases, pero yo voy a fortalecerte para que puedas pasar esas situaciones en conflicto, pero fortalecido, fortalecida. Esto es muy llamativo, hermanos, porque creo que es la forma en que el Señor actúa y es la respuesta para cuando nosotros decimos por qué el Señor permite o permitió o incluso va a permitir cosas que no son agradables para nosotros, ¿ya? Y esta es la perspectiva, ¿ya? Esta es la perspectiva importante y es lo que nos quiere decir Filipenses capítulo 4, versículo 13, tan conocido, ¿ya? Pero vuelvo a decir, hermano, ¿qué nos interesa a nosotros? Nuestro estudio es enfocarnos que la fortaleza viene de Cristo, que la vida tiene que girar en torno a Cristo para que Él sea nuestra fortaleza. Y segundo, nuestras ofrendas y dádivas son, al final y al cabo, tienen que ser un sacrificio acepto, con olor fragante, agradable a Dios. Es para Dios la adoración. Bien, pasando de este punto, hermanos, y entendiendo eh, lo glorioso de esta realidad, hermanos amados, de que Dios nos ha dado una revelación de quién es Él y de lo que Él ha hecho, ¿ya? Ante esto es que nosotros tenemos que reaccionar en lo que hemos definido como adoración. Eh, Dijimos la vez pasada que adoración es más que una definición literal en algún lugar de la Biblia, es un concepto, ¿ya? Es muy importante que lo entendamos, es un concepto, ¿ya? Tiene que ver con, justamente con esto, con entender qué es lo que Dios merece, entender de aquello que Dios es digno para dárselo a Él. Por eso es tan importante que recordemos los puntos de, bendición hermana Laurita, los puntos de todo, ¿se recuerdan? Les dije el todo, dignidad y adoración, ¿ya? Estos tres puntos que se relacionan, ¿ya? El todo, ya lo vimos, el tema del todo. Dios es directo en su palabra. Él nos demanda el todo nuestro, ¿ya? Él espera el todo nuestro. Y ahora que hemos entendido su persona, quién es Él y su obra, nosotros reaccionamos diciendo, a ver, sí, eres digno de que yo te dé mi todo. Digno. Él merece que yo le dé mi todo. Entonces, para mí, su demanda es una demanda absolutamente lógica. Cuando Él demanda, porque eso es un mandamiento, es una demanda divina, y Él dice que el primer gran mandamiento es ámame con todo, entonces yo entiendo que es un mandamiento y entiendo que es su demanda, pero ahora yo entiendo que esa demanda es absolutamente lógica. Es una demanda que se basa eh, en que yo entiendo que Él sí merece que yo lo ame. Y Él merece que yo lo ame no a medias, sino con todo. Entonces, Dios se manifiesta de esta manera para que nosotros podamos reaccionar conscientes, ¿sí? Y al final de cuentas, hermanos, con una voluntad nuestra rendida a Él, ¿sí? Voluntariamente, libremente. Yo ahora me enfoco en Dios y le doy lo que Él merece.
Esto es, hermanos, la esencia del concepto de la adoración. Entonces, la adoración, el concepto de la adoración, va mucho más allá que cantar, mucho más allá que cantar, ¿ya? Ahora, la adoración, como es, ¿cierto? Nuestro concepto, que el que estamos acumulando ahora a través de lo que hemos estado viendo, esta reacción eh, digna de Dios, del ser humano, ¿ya? Se manifiesta a través de canales. Y uno de esos canales son las alabanzas, ¿sí? Y la alabanza puede ser a través de una oración o también puede ser a través de cantos, que son muchas veces oraciones, ¿cierto? Con melodía, la mayoría de ellas. Doy un ejemplo, ¿ya? Había un canto conocido, ¿no? Exaltado, ¿cierto? A ver, otro más conocido. Hay tanto y se me olvidamos. ¿Cómo es posible? ¿Ya? A ver, que ayúdenme con alguno. No, me van a salir con uno que no alabanza, por mano, ¿ya? Estaba diciendo usted era exaltado sobre cielo, tierra y mar. Ya, pues ahora sí le tiré más, ¿cierto? ¿Sí? Eh, Justamente ese canto que cantábamos, ¿no? Muy bonito, ¿no? Eh, Ese hay uno, ¿cierto? Digno es el Cordero, ¿ya? En fin, de la alabanza, de la honra, y tantos como esos, ¿no? Justamente eh, cuando uno le dice, Señor, te adoro, Señor, te exalto, hay un canto muy antiguo que lo único que decía era, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Dios. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Dios. ¿Ya? Entonces, es una oración. Yo le estoy diciendo al Señor, te exalto, pero lo estoy haciendo a través, ¿cierto?, de una canción, de un canto, ya lo que hoy día se conocen como alabanzas. Pero también aquí hay un problema. Decimos alabanzas y siempre relacionamos alabanzas con cantos. Se han dado cuenta, ¿no? Pero eso no siempre es así. Cuando yo digo, hermano, pase a alabar al Señor, se da por hecho que el hermano va a cantar. Y no necesariamente es eso, porque la alabanza no es solo un canto. La alabanza puede ser manifestada a través de la oración. Pero eso lo vamos a ver un poquito más detalladamente más adelante. Vamos ahora, hermanos queridos, a ver un tema re importante. Fue la semana pasada que yo les expliqué que el término adorar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, o el concepto de adorar, ¿ya? O cuando se habla de adorar, se traduce a nuestro español adorar, tan, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre implica la idea de inclinarse, postrarse, ¿sí? Postrarse en homenaje, ¿ya? Curvarse, inclinarse, ¿eh? O sea, siempre es agacharse. ¿Y esta cuál es la actitud? La actitud de alguien que reconoce que otro es superior a él, ¿sí? Por lo tanto, se inclina ante ese. Eso es lo que se hacía con los reyes, ¿no? Bueno, hoy día, gracias a Dios, no se hace con los presidentes, aunque hay algunos que estarían regustosos los chupameñas de inclinarse y doblar la rodilla ante su presidente o ante su presidenta, pero el caso normal del ser humano de Occidente no es hacer eso, ¿ya? Pero sí ante los reyes había que inclinarse. En el Nuevo Testamento lo mismo, es postrarse, es hacer reverencia, ¿ya? Vamos a ver algunos casos, ¿sí les parece? Para entender un poquito esto. Por ejemplo, Éxodo 12:7. Hoy voy a leer yo, ¿les parece, hermanos? ¿Sí? Para no complicar a nadie. Había querido de nuevo empezar con repartir versículos, pero de repente a algún hermano se le puede complicar, entonces para no tener este problema, vamos a ir a Éxodo 12:7. Eh, Ay, perdón, hermano, no, eso es de otra parte. Perdón, Éxodo 32:8. Disculpen. Ahora sí, Éxodo 32:8. No, me equivoqué aquí, eso era de otro estudio. Éxodo 32:8. Aquí, ¿sí ven?
Éxodo 32:8. Espero que lo tengan. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, se han inclinado ante él. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sí? Fuerte ese pasaje, es tremendo, bajo todo el contexto que creo que lo hemos visto en más de alguna ocasión. Génesis 22:5. Vamos un poquito más atrás, Génesis 22:5. Aquí está el contraste, ¿no? Una adoración a dioses falsos y ahora la actitud de un hombre que sí conoce al Señor, nuestro padre Abraham. Éxodo 22:5, espero que lo tengan, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Sí? Eh, entonces, vemos cómo la idea es adorar y el concepto de estas frases es inclinarse ya en homenaje ante, ya, ante alguien que es reconocido como superior. El caso de los israelitas, por eso es tan terrible, porque ellos hacen este becerro, lo adoran, o sea, están reconociendo que ese es su Dios, que ese es un ser digno de que se inclinen ante él en servicio, en sacrificarle, en darle sacrificio. Wow, qué triste. Y el caso de Abraham, que la tenía clarita, voy al monte, ¿ya? Abraham sabía que iba a ofrendarle su propio hijo al Señor, ¿ya? Por eso él dice, vamos, adoraremos, ¿ya? Adoraremos. Bien, la idea, hermanos, entonces, es inclinarse, ya es postrarse ante Dios, pero con con la idea clara, con una idea clara de que se le reconoce como alguien supremo y que merece esa inclinación, pero en el sentido de rendición, de darle lo que él merece. Eso es muy importante que lo entendamos. La verdadera adoración tiene que ver con inclinarse ante Dios y darle a él lo que él merece. La adoración tiene que ver con la dignidad de Dios. Ese es el concepto de adoración. Vamos ahora al Nuevo Testamento, ¿ya? Mateo 4:10. Espero que lo tenga. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Se recuerdan que vimos esto y lo contrastamos con Deuteronomio, donde dice esto, pero dice, al Señor tu Dios temerás? En Deuteronomio dice, temerás. En Mateo dice, adorarás. Y ahí entendemos, ¿cierto?, que es el sentido de adoración es temer, ¿sí? Darle a Dios, actuar con Dios con un temor reverente, o sea, darle la reverencia que Él merece, ¿ya? Que eso es muy, pero muy importante, ¿ya? Entonces, la idea, hermanos, es que entendamos que adorar tiene en esencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la idea de postrarse, ¿sí? Postrarse. Eh, Vamos ahí a Apocalipsis 3:9. Quiero leer un versículo. Apocalipsis 3:9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sí? Fíjense que el Señor está diciendo a a sus santos fieles que aquellos que los han humillado, que le han hecho daño, el Señor los va a traer y va a hacer que se postren ante ellos, o sea, que se inclinen ante ellos. Eso ya no implica adoración, lo entendemos, ¿no? Implica sencillamente un reconocimiento. Esa es la idea. Entonces, con la adoración pasa que
inclinarse ante Dios es rendir lo que Él merece. Y esto es muy importante que entendamos qué es lo que Él merece. En el caso de aquí, ya, el postrarse sencillamente es reconocer, esta gente malvada va a reconocer que Dios ha bendecido a aquellos que son sus hijos. Esa es la idea de contraste entre postrarse ante Dios y postrarse ante un ser humano, ¿sí? Ante un ser humano. Qué importante es esto, hermano, porque eh, esto muestra la diferencia entre inclinarse ante Dios e inclinarse ante un ser humano. Aprovechando que estamos en Apocalipsis, ¿ya? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4 también, versículo 10. ¿Sí? Apocalipsis 4, versículo 10. Los 24 ancianos se postran, fíjense, se postran, ¿no? Delante del que está sentado en el trono y adoran. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Eso es muy importante. La postración, cuando se trata de Dios, es para adorarlo. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. ¿Ya? Bueno, muchos otros versículos. También hay versículos, ¿cierto?, que se muestra también gente postrándose ante otros seres humanos. Pero ¿cuál es la diferencia de postrarse? Que cuando nos postramos ante el Señor es para adorarlo. ¿Ya? ¿Y qué significa adorarlo? En el concepto que estamos viendo nosotros es darle al Señor lo que Él merece, de lo que Él es digno. Pregunta, mis queridos hermanos, ¿y qué merece Él? Nuestro todo, nuestro todo. Por eso es tan importante que entendamos esto. Cuando el cristiano no entiende esto, cree que le puede dar cosas al Señor, ¿no? Ya, y ya el Señor es digno de mi ofrenda, digno de mi diezmo, digno de mi canto. Sí, pero eso es parte. Lo que Dios merece es tu todo, es tu todo. Bien, ahora, fíjense ustedes, mis queridos hermanos, que la adoración, cuando entendemos que tiene que ver con darle a Dios lo que Él merece, ¿sí? Lo que está de acuerdo a su dignidad, que ya dejamos claro que es Dios mismo dejándonos, mostrándonos las razones para que le demos a Él lo que Él merece. Una, quién es Él. Dos, lo que Él ha hecho por nosotros, ¿ya? Y después dejarnos claros qué es lo que Él merece, o sea, nuestro todo. Tenemos que entender que estos hermanos queridos y toda la vida del ser humano está relacionada justamente con, con Dios, con nuestra relación con Él. Por ejemplo, este librito llamado Biblia, ¿no? ¿Cómo comienza? Este libro comienza mostrándonos la rebelión del hombre, ¿sí? Y cómo el hombre rechaza a Dios, porque eso es lo que hizo Adán y Eva. Y eso es lo que hacemos nosotros cada vez que pecamos. ¿Ya? Cada vez que el ser humano peca, está rechazando a Dios, está diciendo Dios por tu lado. ¿Ya? O sea, es el ser humano rechazando a Dios por su desobediencia, pero también Dios ya rechazando al hombre en el sentido de que lo saca del huerto, ya, sin antes darle un trajecito, ¿no? Los viste, qué lindo el Señor, qué maravilloso, ¿no? Pero los saca del paraíso, ya no pueden estar ahí, no pueden tener ese acceso directo que tenían con Dios como antes, ¿ya? Y en este sentido se produce una separación, ¿sí? Así comienza la Biblia, ¿o no? Dios crea todo, Dios crea al hombre y el hombre peca. ¿Sí? ¿Cómo termina la Biblia? La Biblia termina con el libro de Apocalipsis y el libro de Apocalipsis nos muestra todo girando en torno a Dios, ¿sí o no? Pero por reconocimiento. Si ustedes leen, por ejemplo, Apocalipsis, no sé si se quedaron en Apocalipsis, ojalá que sí, Apocalipsis 4, ya. Eh, Apocalipsis 4, vamos a leer del versículo 1 adelante. Por eso fíjense que el título que le ponen aquí en algunas Biblias es la adoración celestial.
Si entendemos, ¿cierto? Lo que estamos aquí viendo en nuestro estudio, vamos a entender por qué le pusieron así. Apocalipsis 4.1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, ¿sí? O sea, Juan fue invitado a la fiesta celestial. He aquí un trono, fíjense, parte inmediatamente. Inmediatamente Juan describiendo que arriba, donde fue llevado, ¿qué es lo que había? Un trono. Lo primero, dice, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Inmediatamente, ¿sí? No, al tiro, inmediatamente, el trono. O sea, Juan está diciendo, mi primer enfoque fue en el trono. Esto es lo que nosotros deberíamos entender. Dios, el primer enfoque, el supremo. ¿Ya? Y luego comienza, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris. O sea, lo primero, el trono. Luego nos describe cómo es el que estaba en el trono. ¿Ya? El trono. Y luego nos dice y nos comienza a describir lo que había alrededor del trono. Fíjense cómo todo empieza a girar en torno al trono. ¿Ya? Había alrededor, el versículo 3 de nuevo, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, alrededor. Fíjense cómo el trono comienza a ser el punto de referencia. Alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Versículo 6. Y delante del trono había como un par de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía como rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir constantemente, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Está clarito quién estaba sentado en el trono. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra, acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor digno de recibir la gloria y la honra del poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí? Capítulo 5, para no leer todo el capítulo 5, ¿sí? Versículo 13. Ya todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Entendemos la idea, hermanos? Fíjense, el libro de Génesis nos muestra al hombre separado de Dios, ¿sí? Rechazando a Dios. Y el último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos muestra al ser humano y a toda la creación girando en torno a Dios, al que está sentado en el trono.
mis queridos hermanos, no hay ningún problema en preguntarnos ¿y qué es lo que era el arco iris? ¿Y qué es lo que eran los seres vivientes? ¿Y quiénes son los 24 ancianos? Hermano, no es malo preguntarse eso. No es malo, ¿ya? Pero no nos tiene que desviar de lo que es eh, la clave para Juan, el trono. Todo gira en torno al trono. Vuelvo a decir, hermanos, el trono es el punto de referencia. Dicho de otra manera, Dios es el punto de referencia para nosotros. Él es nuestro, como diríamos hoy día, Él es nuestro norte. Él debe ser nuestro norte. Todo debe girar en torno a Él. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué nos enseña este librito llamado Biblia? Nos enseña que el ser humano al principio rechazó a Dios, se separó de Dios, pero Dios al final hizo una obra tan maravillosa que volvió al ser humano, ¿sí?, a tener acceso a ese lugar del cual fue expulsado, que no es otra cosa que la presencia de Dios misma. Pero entre este punto, Génesis, y este punto, Apocalipsis, hay un punto central, la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Fue Jesús el que permitió que el desastre de Génesis fuera restaurado en la gloria de Apocalipsis. De eso trata la Biblia. Este bendito libro maravilloso nos habla, en resumen, de esto. Es volviendo a Dios, ¿cierto? Es que Dios vuelve a ser, no es que, a ver, no es que Él dejó de serlo, sino que el ser humano se descarrió, sino que el ser humano vuelve ahora a girar en torno a Dios, que es de donde jamás tuvo que haber salido. ¿Mi hermano Marcelo o mi hermana Sandra? No, a mí me saltó Hermana una... Sandrita, dígame. Es que para eso son los estudios, estamos aprendiendo y estamos... Que entonces, bueno, viendo el maravilloso Dios que tenemos, eh, eh, que no hay palabra como para describirlo, Sí. cuando estamos reunidos como pueblo y se nos pide, por ejemplo, que le demos una alabanza, una adoración al Señor y nos quedamos todos callados, estamos faltando ahí. Porque al ver al Dios maravilloso, ¿cómo no va a haber una palabra de decirle por último? Siempre me acuerdo que cuando nos contaba usted de un huesito que no sabía qué más decir que solamente decir que es más bueno que el pan, porque era tan ignorante en cuanto, pero tenía ese agradecimiento. Entonces nosotros también deberíamos reaccionar así al ver a este Dios tan maravilloso. Así es. Entonces esa era mi consultación. Sí, hermana Sandrita. Bueno, esa es la idea. Es la idea que nosotros veamos que sí tiene que ver, o sea, con todo esto que estamos estudiando de Dios, ¿no? Conocer a Dios nos debería llevar a una reacción. Y cuando estamos en nuestros cultos, debería haber algo tiene que salir de nosotros. Nosotros no podemos decir que me he congregado para alabar al Señor y no hacerlo. No puedo. ¿Ya? Ahora, en algunos cultos donde la música es larga, ¿no? Y mucho tiempo de alabanza, ya tal vez uno dice, ah, Señor, no es que no es que no merezcas que yo te siga alabando, pero ya te di lo que mereces, ahora quiero escuchar tu palabra, ¿no? Que también el sentarnos a escuchar con reverencia y con atención la palabra de Dios también es un acto de adoración, ¿no? Pero, tal como te lo he dicho, mi hermana Sandra, ahí cuando uno tiene que autoexaminarse y decir, a ver, le estoy dando a Dios lo que Él merece. ¿Sí? Y también tengo que ser cuidadoso, porque no porque el coordinador me diga que lo haga, lo voy a hacer. Porque ahí termino haciendo algo absolutamente por obligación o porque me dijeron, que no es alabanza, ¿cierto? Sino que debería brotar en mí. ¿Se recuerdan cómo nos invita el salmista en el Salmo 100 a venir a su presencia? ¿Sí? Dice, entren por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas. Wow, qué importante esto, hermano, porque generalmente en nuestros cultos, nosotros llegamos al culto para pedir perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras faltas, por todo lo que hemos faltado al Señor. No está mal, pero eso contrasta con la actitud del salmista,
que dice que entres por sus puertas con acción de gracias. Entendiendo esto, ¿cierto? Si lo aplicamos al culto, porque esto de entrar a sus puertas con acción de gracias hoy en día no necesariamente significa ir al templo, lo puedo hacer en mi casa, ¿no? Pero apliquémoslo al templo. Si yo voy al templo, ¿ya? Y voy a ir a su presencia, porque esa es la idea, ¿no? Más allá de los atrios, más allá del lugar santo, al mismo lugar santísimo. Entonces yo debería entrar con acciones de gracia. Vuelvo a decir, mis queridos hermanos, no estoy diciendo que si uno llega triste a la casa del Señor, al templo, ya, no le pida al Señor, no se derrame, o sea faltado y ha pecado, que le pida perdón al Señor ahí. No estoy diciendo que sea malo. Pero sería diferente si yo en mi casa estuviera ya cuenta con el Señor. ¿Sí? Porque yo no tengo que esperar congregarme para pedirle perdón al Señor por mis pecados. Yo tengo que hacerlo. Ojalá en el momento, si caí, en el momento pararme y decirle perdón, Señor. No. Entonces, yo tengo que estar a cuenta. Entonces, eso me va a permitir salir de mi casa a cuenta con Dios. ¿Sí? Y después de haber tenido todo un pensamiento de decir, te tengo que dar las gracias. Por eso me voy a congregar, Señor. Entonces, llego al culto y llego con acciones de gracias. Llego con alabanzas, llego con una profunda gratitud en mi corazón, llego con cantos, ¿cierto? De alegría. Y imagínense en qué se transformaría un culto así si todos los hermanos llegaran con esa actitud. ¿Sí? No habría esto justamente que ha dicho mi hermana Sandra, de que estamos ahí y muchos están cantando y algunos están mirando para allá, mirando para acá. Es triste eso. Pero ¿saben qué? No es triste para mí, ni es triste para el pastor, aunque sí para el pastor le pueda afectar. Hay pastores que se dejan la garganta, hermanos, líderes que dejan la garganta predicando para animar a los hijos del Señor y parece que no hubiera ninguna inmutación, ¿no? Entonces, igual es doloroso para los líderes, pero al que más le duele yo creo que al Señor, que no haya una palabra de gratitud, que no haya una palabra de adoración. Ahora, qué importante es hacerlo para el Señor, no para que otros me escuchen. Pues yo lo puedo hacer de mi corazón, ¿sí? Y en mi mente, pero tengo que hacerlo, o sea, yo no puedo estar ahí impávido. Y es triste, hermano, cuando uno ve, hoy día, vuelvo a decirle, creo que se los dije una vez, ¿no? Hay veces que me dieron ganas de ver videos, ¿no? Y esos videos de cultos de iglesias, ¿no? Y de diferentes niveles, ¿no? Iglesia, me refiero a niveles, incluso niveles sociales, niveles de conocimiento doctrinal de la palabra, de cultos de hermanos que yo sé que no, eso, en su iglesia no se estudia la palabra de Dios, y en cultos donde yo sí sé que se estudia la palabra del Señor. Y es triste porque mientras se están cantando cantos se supone, de alabanza al Señor, está viendo ese momento de alabanza, la gente está mirando, vuelvo a decir, literalmente mirando para cualquier lado, para cualquier parte. O sea, tiene su mente en cualquier lugar, menos en Dios. Entonces, la pregunta es, ¿a qué viniste? ¿Ya? Yo sé a lo que tú has venido. ¿Ya? Bueno, no decía así el canto, dice, no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Yo he venido a alabar al Señor. Y, y es el momento en que tengo que hacerlo, aparte de hacerlo en mi casa y hacerlo en mi intimidad, ¿no? Así que, sí, hermana Sandra, es un problema. Tenemos que llamarlo por su nombre. Es un problema. Pero volvemos a decirlo. También yo entiendo que, ¿cómo se le va a pedir a gente que no conoce al Señor? ¿Sí? Que no conoce su grandeza, que no le ha dado realce a la obra que el Señor hizo por su vida. No tienen razón. Su motivación de asistir a un culto es netamente religiosa, nada más que eso. Pero cuando hemos conocido al Señor, como usted dijo, este Señor maravilloso, magnífico, ¿no? Que es lo que hemos venido insistiendo, ¿no? Y enfocarnos en la obra del Señor, wow, siempre va a haber razón. Uno va a ir caminando por la calle y se va a acordar de la obra de Jesús y va a levantar una acción de gracia, ¿sí? Va a manifestar adoración. Pero con mayor razón, cuando le estoy dedicando un tiempo de congregarme con su iglesia, ¿sí? Con la iglesia del Señor, para dedicarle eso al Señor, ¿ya? Por eso siempre hago mención de que, ¿por qué esperar el último canto, no? Es justamente en el último himno que a la escoba espiritual, ¿cierto?
manifestaciones, alabanza, en el último canto. Y no era el canto después de la palabra, porque alguien podría decir, no, es que después de la palabra se encendió el fuego. Ojalá hubiese sido así, hermano, pero no era así. Era el último canto. Era el último canto. Ya se había terminado la palabra, se había cantado un canto después de la palabra, se había ofrendado, y ahora, hermanos, vamos a despedir el servicio. Hasta ahí, todo impávido. Y en el último himno, ¡pam! ¡Pum! Eh, ¿Pero por qué? Si eso debería ocurrir desde el principio. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Eso, mi hermana Sandrita, ¿ya? Así que no importa dónde ustedes estén congregándose, si lo están haciendo, ¿cierto? En el caso de mi hermano, que se están congregando, se juntan ahí en Ovalle, en la casita, junto a los hermanos, no importa, no importa si se está haciendo en un templo, con una iglesia en particular, no importa, que cuando llegue el momento que nosotros le demos al Señor lo que Él merece, ¿sí? Lo que Él merece, ¿ya? Bien, obviamente de acuerdo a la iglesia, porque no voy a estar saltando en una iglesia donde no se salta, pues, hermano, todos me van a mirar como bicho raro, ¿no? Pero el Señor también conoce hasta dónde podemos llegar con nuestra alabanza. Bien, continuamos con nuestro tema, hermanos. Entonces se dan cuenta cómo la Biblia, si uno pudiera resumirla, la podría resumir de esta manera, ¿no? Dios, ¿cierto? Siendo rechazado y el hombre se aleja de Dios, y al final el hombre que rechazó a Dios, que se perdió, eh, vuelve a Dios y ahora gira en torno a Dios junto a toda la creación, ¿ya? Pero todo gracias a lo que ocurrió en medio. Y eso fue la obra del Señor Jesucristo. Ahora, la obra del Señor Jesucristo es tan clave eh, porque pasa a ser la motivación para adorar. ¿Ya? Recién lo vimos, olor fragante, sacrificio acepto, ¿sí? Agradable a Dios. Fueron las ofrendas de los hermanos filipenses. Fue un acto de adoración. Y aquí ya empezamos a ver medios por los cuales nosotros manifestamos nuestra adoración. Recuerden, darle a Dios lo que Él merece, pensando en Él, enfocándonos en Él. ¿Ya? Él es el centro. Y aquí valga decir una frase clave. La adoración tiene que ver con Dios, no con nosotros. La adoración va más allá de nuestro estado emocional, de nuestro estado de ánimo, tiene que ver con Dios. Siempre. Porque la adoración está basada en quién es y en lo que le ha hecho, siempre va a haber razón para adorarlo, siempre. Por ejemplo, vamos ahí a Romanos 12:1. Romanos 12:1, hermano. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Sí? ¿Alguien tiene la NBI y que lo pueda leer? Sí, no sé, hermano Norma, hermana, mira, usted tiene la Biblia de las Américas, creo, ¿no? Sí, si pueden leerlo sería fantástico. Bueno, la leemos, no sé cómo. La leemos nomás. Por favor, mi querido hermano, dele. La Biblia de la América, 12:1, Romanos. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense cómo esta versión está absolutamente casi igual a la Reina Valera, ¿ya? Habla de culto racional. Dos palabras clave, culto racional.
culto. Y aquí tenemos que entrar a este temita del culto. Pero antes de entrar, no sé si alguien tiene la NBI, si no la digo yo. ¿La tiene? Del hermano Marcelo. Ya, NBI dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Muy bien. Ahí cambia, ¿no? La NBI. Y dice, Dice, como sacrificio vivo, ¿eso? ¿O en no, adoración espiritual? adoración, ¿cierto? En adoración espiritual. Adoración espiritual. ¿Sí? Adoración espiritual. Ya, muy bien. Por ejemplo, Dios habla hoy y dice, este es el verdadero culto que deben ofrecer. La Biblia textual dice servicio racional. ¿Sí? Las diferentes versiones nos van mostrando un poquito el tema, ¿a qué se está refiriendo aquí, mis queridos hermanos? ¿Ya? Romanos 12:1 nos muestra una realidad sobre lo que es, primero que nada, lo que Dios merece. ¿Y por qué lo merece? Pablo está diciendo, por tanto, por consiguiente, decía la Biblia de las Américas, ya nuestra Biblia, la Reina Valera, dice, así que hermanos, ¿no? En ese sentido, la Biblia de las Américas nos muestra una parte clave. Por consiguiente, o sea, de acuerdo a lo que hasta ahora he hablado con ustedes, de acuerdo a lo que yo les he escrito, ya ahora, como consecuencia de eso, viene lo siguiente, ¿ya? En la NBI decía, ¿cierto? Por tanto, hermanos, ¿ya? Por lo tanto, hermanos. Y así sucesivamente, ese por tanto, ¿ya? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Son las misericordias de Dios la razón de lo que Pablo va a decir. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Eso está clarito ahí en el texto, ¿ya? Las misericordias o la misericordia de Dios es la razón de eso, porque Pablo está apelando a eso. Le está diciendo, miren, todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿sí? Hasta el capítulo 11, ¿de qué había hablado Pablo? De la obra de Jesús y la salvación, ¿sí? De eso había hablado Pablo. Romanos es uno de los grandes tratados sobre la salvación, ¿no? Entonces, después que ha hablado el Señor de todo, de que ha hablado Pablo, ¿cierto?, sobre la obra del Señor en todo este tiempo, ahora va a pasar al capítulo 12 y entra al capítulo 12, no para cambiar de tema drásticamente, sino para decir ahora, en consecuencia de toda la gran obra, de toda la manifestación gloriosa del amor de Dios en la salvación para nosotros, hermanos, de acuerdo a esas misericordias, yo, ¿cierto? Les ruego, los motivo, los empujo a que ustedes reaccionen de la forma correcta. ¿Y cuál es esa reacción? Que ustedes presenten, ¿cierto? Sus vidas, se presenten a sí mismos como ofrenda viva, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la verdadera adoración, ¿cierto? Que es el verdadero culto, que es vuestro culto racional. Hermanos, ¿por qué en la Biblia de las Américas y en la Reina Valera dice culto? Vamos por las dos palabras, ¿cierto? Racional. Voy primero con el término racional. Esto es tan importante, hermanos queridos. Tiene que ver con esto, mis amados hermanos. Tiene que ver con que Dios merece que lo hagamos sabiendo, entendiendo, conociendo. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea, justamente, que está aquí plasmada por el apóstol Pablo, ¿ya? La idea entonces es que sea racional, que tenga que ver con algo entendible. Dios no merece ninguna otra cosa. Dios no merece algo que se le dé sin entendimiento. Dios,
Dios no merece, mis queridos hermanos, que se diga que se le está dando algo que no se entiende. Que la persona que lo está rindiendo no lo entienda. Lo que Dios merece es que todo lo que le demos a Él, le ofrendemos a Él, sea en plena conciencia, racionalmente, ¿sí? Racionalmente. Por eso es tan importante lo que hemos estado estudiando. Y esto de la manito de lo que preguntaba, ¿cierto? De mi comentario, lo que preguntaba mi hermana Sandra. ¿Cuánta gente hoy en día, ¿sí?, se reúne en sus cultos, sus reuniones, y no le dan a Dios lo que Él merece? La verdadera adoración tiene que ver con darle lo que Él merece. Y aquí entra lo interesante de la NBI, que nos dice adoración espiritual. ¿Ya? Y cuando se habla de algo espiritual, se está hablando de algo real. Se habla de algo que nace de adentro, por lo tanto, también algo que es racional. No le podemos dar a Dios, no podemos esperar que Dios reciba una ofrenda mía si yo no lo estoy haciendo correctamente. Si yo no lo estoy haciendo sabiendo, valga la redundancia, lo que estoy haciendo. Toda ofrenda, todo lo que se le da a Dios tiene que nacer de la conciencia humana, en el sentido de que tengo que hacerlo sabiendo lo que estoy haciendo. Mis queridos hermanos, ¿de qué depende de que una persona que se bautice, su bautismo sea efectivo o no? Depende de una sola cosa. Depende de que se esté bautizando sabiendo lo que está haciendo. ¿Sí? Sabiendo lo que está haciendo. Si no sabe lo que está haciendo, ese bautismo, tristemente, mis queridos hermanos, no es agradable al Señor. ¿Ya? Para nada. Permítame, hermanos, que me gustaría que buscaran, por favor, ahora Juan 4, vamos a meditar un poquito ahí. Juan 4. Sí, hermana Laurita. Es que yo recién llegué de la cárcel, entonces estaba trabajando con unos niños, Casa 4, y un niño me dijo que él se había bautizado. Y yo le preguntaba si él sabía lo que había hecho. Y yo le dije que no estaba bien, po. Que no estaba bien que... Y hasta ahí nomás llegué, pues no le dije nada más, pues, pero como usted está aclarando, no le sirvió de nada ese bautismo. Claro, y yo le dije, y si tú te bautizaste, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces acá preso? Le dije. No sé si estará bien lo que le dije también, pues. Ya, mi hermana Eso. Laurita. Veamos. Bueno, justo estoy tocando esto y el caso suyo, ¿no? Qué coincidencias. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios y ponemos a Dios como la razón, no deberíamos jamás caer en estos errores. Pero generalmente y tristemente hoy en día, Dios no está en el centro. Entonces no preguntamos a Dios, no vemos en su palabra que si es agradable, si es correcto, no. Lo hacemos nomás. ¿Por qué? Porque eso tal vez va a significar, no sé, que tengo un bautizado más, un bautizado, ¿cierto? Alguien más que se bautiza y eso es como victoria y todos alabamos al Señor, se está bautizando, qué lindo. Pero la pregunta es, volvemos al punto, ¿lo está haciendo conscientemente? Si este joven lo hizo inconscientemente, mi querida hermana Laurita, usted lo sabe, no tiene ningún efecto, ¿ya? Tristemente, tristemente. Ahora, en parte, la culpa de aquellos que están por delante de él, que no le enseñaron, la persona que lo bautizó. Así que, triste, ¿no? Y eso que estoy tocando solamente el bautismo, eso se aplica a todas las ofrendas y a las cosas que damos. Mi hermano, no sé si mi hermano Norman o mi hermana Miriam. Quería hacerle una pregunta. Por supuesto. Cuando dice usted que ese bautismo no es válido delante de los ojos del Señor, un joven de 12 años que se bautiza por, no sé, porque lo llevaron a bautizarse, entre comillas, a lo mejor lo motivaron de mala manera a bautizarse,
y él por compromiso lo hace. Ahora, ese joven sigue perseverando en los caminos del Señor y a la edad de 25 años se da cuenta de que qué es lo que era el verdadero bautismo. ¿Se puede volver a bautizar a esa persona? Buena pregunta. Buena pregunta, mi hermano Norman. Quiero enfatizar en lo que usted dijo, ¿cierto? Un joven de 12 años motivado malamente, ¿no? Que eso es importante, o sea, no se le motivó bien, no se le enseñó, ¿ya? Y ahí el problema vuelve a ser de quienes lo bautizan, ¿ya? Por eso, bautizar a alguien requiere mínimo la responsabilidad de saber que uno está bautizando a alguien que entiende lo que está haciendo, ¿no? ¿Puede un joven de 12 años bautizarse? Por supuesto, si sabe y entiende. ¿Se dan cuenta cómo la clave es saber y entender? ¿Ya? Uno dice, un niño de 6 años puede recibir al Señor conscientemente, sí lo puede hacer. Han habido casos, muchos misioneros reconocen que conocieron al Señor a los 6, a los 7 años y nunca se alejaron del Señor. Hay otros que lo hicieron y se alejaron del Señor. Cada caso es particular. Eso, hermanos, tenemos que saberlo, ¿ya? Ahora, voy directamente a su pregunta, mi hermano Norma. ¿Cuál es el fin del bautismo? El fin del bautismo es que la persona sea, ¿cierto?, confirme lo que el Señor ya ha hecho antes, que es su salvación, ¿sí? Por lo tanto, en este sentido, el bautismo, va a sonar raro lo que voy a decir, pero no es imprescindible, ¿ya? Porque va a haber gente que no va a poder bautizarse. Tenemos el caso más extremo del que estaba crucificado con Jesús, ¿no? El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y él no se bajó a bautizarse, ¿ya? Y hay mucha gente que ha recibido al Señor en el último aliento de su vida y tampoco se bautizaron. En ese sentido, hermanos, el bautismo no es absolutamente esencial. Lo es esencial para la persona que ha recibido al Señor, lo ha hecho de corazón y tiene que bautizarse, porque es parte de un mandamiento, de una obediencia, ¿no? O sea, la persona que sabe que puede hacerlo y no lo hace, ahí está complicada la cosa. Ahora, el caso que usted ha dicho, mi hermano Norman, es bien particular, porque a los 25 años ya entiende bien, sabe que su vida le pertenece al Señor, ¿ya? O sea, con el hecho de creer en el Señor de corazón y de estar viviendo para Él, significa que esa persona está salvada, ¿sí? ¿Ya? Y aquí es donde ocurren dos casos. Por eso encontré muy interesante lo que dijo mi hermano Norman. Hay dos casos. Los dos casos creo que son absolutamente válidos. Va a estar ese joven de 25 años, mi hermano Norman, que va a decir, a los 12 años yo me bauticé, no entendí muy bien lo que era el bautismo, pero hoy día después perseveré y sigo siendo un cristiano fiel, así que encuentro que no es necesario volver a bautizarme. Tengo problemas. Lo importante es que está salvo, ¿entiendes? Y va a tomar como en serio su bautismo a los 12 años. Pero eso suele suceder muy rara vez, ¿ya? Suele suceder lo otro, que este joven de los 25 años, que ahora conoce bien al Señor, y ahora que sabe bien lo que es el bautismo, va a querer volver a bautizarse, ¿sí? Y a ese joven no hay que pedírselo. ¿Por qué? Porque él tiene el argumento de que cuando yo me bauticé, me bautizaron, yo no me bauticé, me bautizaron, ¿sí? Es como cuando yo era católico, a mí me echaron agua, ¿ya? Sobre la cabeza. Entonces, en ese sentido, mi hermano Norman, si la persona quiere volver a bautizarse y explica bien esto al que lo va a bautizar, creo que la persona al líder, ¿cierto?, que está ahí al pastor que está para bautizarlo, o quien sea quien bautice en la iglesia, ¿ya? Creo que sería muy sabio que se le tomara en cuenta y que él volviera a bautizarse. No hay ningún problema con eso, ¿ya? Y esto se debe a qué? A que tenemos que entender bien y correctamente qué es el bautismo, para qué es el bautismo. Así que si la persona quiere volver a bautizarse, hay que hacerlo, si lo va a hacer ahora conscientemente. El problema está cuando hay personas que lo hacen, ¿sí? Conscientemente, ¿cierto? Y tristemente después no perseveran correctamente, pasan los años y lo hicieron correctamente. Y ahora, claro, y dicen, ¿no?, que cuando yo me bauticé y después me alejé del Señor, pero yo lo hice con todo el corazón. Bien, ese bautismo es válido. Lo que pasa es que después se alejó del Señor. Entonces ahora quieren volver a bautizarse. Ese ya sería otro caso. Y creo que un caso así tendría que darse para la responsabilidad bajo el líder, ¿no?
porque tampoco la idea es tener el bautismo así jugando con él, ¿no? Es algo muy importante, muy real. Espero, mi hermano Norman, que esté respondida la pregunta. Mi hermana María. Pastor, es que yo viví una situación parecida. Ya, cuéntame. Que yo me bauticé cuando tenía como 14 años, pero yo me bauticé porque vi a los otros jóvenes que se bautizaron. En el momento decidí yo bautizarme. Entonces, y después cuando ya, después estuve en el mundo, después volví a los caminos del Señor nuevamente. No hace mucho, cuando estaba en la iglesia acá, se hicieron los bautismos y yo decidí bautizarme porque encontré que lo que había hecho no estaba correcto. Entonces, mi convicción era que realmente yo necesitaba ser bautizada. Amén. Porque yo ya sabía el compromiso que yo iba a tomar. Cierto. Gracias, gracias, mi hermana. Gracias por compartir su experiencia. Muy clarificadora su experiencia, mi querida. Más clarito, ¿dónde? Usted dijo una palabra clave, mi convicción. ¿Sí? La convicción viene de entender lo que voy a hacer. Y eso es lo que marca la diferencia. Ahora, por eso, hermanos queridos, el bautismo, ¿de quién depende la eficacia del bautismo? Obviamente del Señor, ¿no? Pero me refiero subjetivamente. No depende del que, en primera instancia, el que bautiza, sino va a depender de quién es bautizado. ¿Ya? ¿Cuándo es un problema del que bautiza? Cuando se bautiza a alguien que no tiene claro por qué se está bautizando. A usted le tendrían que haber preguntado, ¿no? Haberle dicho, María, ¿tú sabes lo que estás haciendo? ¿Entiendes qué significa esto? ¿Ya? Porque mucha gente se bautiza por la emoción del momento. Se hace, ¿no? Se hace. ¿Ya? Pero recordemos, el bautismo es una confirmación de lo que ya está hecho. Mientras no haya convicción de lo que está hecho, de lo que estamos haciendo, no va a tener mayor trascendencia, tristemente. ¿Sí? Muchos casos como el suyo. ¿Ya? Muchos casos como el suyo, y en ese sentido, como el caso del joven que contaba mi hermano Norman, si esa persona, después de años, mira para atrás y dice que la verdad que yo nunca me bauticé, como usted, mi hermana María, ¿no? Nunca me bauticé consciente de lo que estaba haciendo, quiero hacerlo ahora. Creo que es maravilloso, creo que va a ser un tiempo hermoso en que se experimente eso, ¿no? Porque ahora va a depender exclusivamente, como lo pasó de usted, dependió de usted. No importa qué pastor la metió al agua, ¿sí? Y la sumergió. Depende de que el Señor recibió esa ofrenda de usted porque usted sabía, estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y eso es lo que le da el real ser bautismo, ¿sí? Bueno, tal vez nos desviamos un poquito del tema, no entramos al tema del bautismo, pero puse el ejemplo del bautismo porque es uno de los casos más típicos que se hacen de cosas sin entender lo que se está haciendo. Pero saben que no solamente esto, la oración de fe, ¿sí? La oración de entrega. Entonces, yo voy a una persona y hoy día por querer tener estadísticas, ¿no? A ver, repite conmigo. Y no le explicamos nada. ¿Entiendes? Mínimo en una oración, cuando alguien guía a una persona en una oración de fe, debería decirle, mira, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres orar tú al Señor? Lo primero es que hay que motivar que la persona ore. Pídele perdón al Señor por tus pecados y recibe al Señor, dile que venga a tu vida. Es que no sabría cómo hacerlo. Ya, aquí viene el segundo punto, ¿no? Y el segundo punto es, ¿te gustaría que yo te apoyara en esta oración? Claro, va a decir él o ella. Y aquí viene el tercer punto. Bueno, repite conmigo, pero antes de repetir, piensa lo que vas a decir. ¿Ya? Esta oración no requiere apuro. Esta oración requiere que lo hagas con entendimiento. Entonces, acompañamos a la persona. Entonces, cuando llegamos a decirle, te pido perdón por mis pecados, no es malo que interrumpamos la oración y le preguntemos, ¿estás seguro de lo que le estás pidiendo al Señor por todos tus pecados, que estás arrepentido? Y él te va a decir sí. ¿Ya? Entonces, bueno, dilo. Entonces, la oración debería ser una guía, no una mera repetición. ¿Entendemos la idea, mis queridos hermanos? ¿Sí? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque cuando es una mera repetición, no hay garantía de que se está haciendo de corazón. No es garantía.
Y si no lo hizo de corazón, hermano, esa persona no fue salva. Punto. Así de sencillo. Porque no se arrepintió de corazón de sus pecados, porque no le entregó su vida al Señor de corazón, y si no fue de corazón no es válido. No importa que lo haya hecho el evangelista que haya sido, no importa. Porque la salvación en este sentido, ¿sí? Es como decimos, en este sentido la salvación es personal. Cada persona tiene que decidir por Jesús. ¿Ya? Y con esto no estoy diciendo, hermano, que yo esté en contra de que se haga esta oración. No. Yo creo firmemente que hay muchos cristianos que hicieron esta oración, que la repitieron y fueron salvados repitiendo una oración. Yo lo creo. Pero ¿quiénes? Los que lo hicieron entendiendo lo que estaban haciendo. El que no entendió la oración no fue salvo, hermano. ¿Sí? Nunca me voy a olvidar de una experiencia personal. Vamos aquí con el testimonio, ¿no? Fue en Iquique, ¿ya? En esa ocasión me tocó a mí compartir la palabra en un culto evangelístico que hicimos muchos años atrás. Yo no sé si mi hermana Miriam estuvo esa vez. Lo hicimos en un local que conseguimos y cada persona tuvo que invitar a alguien. Esa vez entregó al Señor, ay, se me olvidó el nombre de mi querida hermana, ya estoy viejito, la mamá del Pancho, del Francisco, ¿se acuerdan? Francisco Salvo, ¿cómo que se llama mi querida hermana? Bueno, esa vez pasaron como 4 personas. Hermana Francisca. Gracias. La tocaya de su hijo, hermana Francisca. La hermana Francisca pasó. Esa vez fue cuando ella recibió al Señor. Bueno, me tocó a mí predicar. Pasaron 4 personas. De las 4 personas, solo la hermana Francisca perseveró. Pero una de esas personas que pasó, no me recuerdo quién lo invitó, pasó adelante, cuando yo hice la invitación, ¿ya? Y oró. Entonces yo le ayudé y les ayudé en el tema de la oración. Y este varón hizo la oración, ¿ya? Terminó el culto, lo abrazamos, se fue para la casa, y después la persona que lo había invitado le dijo, oye, ¿quieres que te vas a buscar para ir al culto el domingo? No, si no voy a ir. Pero ¿cómo si entregaste tu vida al Señor? No, yo no entregué mi vida al Señor, yo lo hice porque el caballero dijo que si yo no hacía esa oración me iba a ir al infierno. Así que pasé y repetí lo que él dijo para librarme del infierno. Ya, pero yo no tengo ninguna intención en hacerme evangélico, yo estoy bien como estoy. Está clarito, ¿no? Sí. Esa noche, bueno, y las otras 2 personas que pasaron tampoco perseveraron, no me recuerdo quiénes eran. O sea, una de 4, un cuarto no está malo, ¿cierto? Pero el tema es eso, y él fue muy claro, no, yo pasé porque yo no quiero ir al infierno, y si yo hacía esa oración, seguro, claro, entendió mal, ¿ya? O tal vez yo prediqué mal, pero no ha sido yo, pero él lo pasó con una convicción, en ningún momento quiso pedirle perdón al Señor. ¿Entendemos la idea, hermanos queridos, no? Así que eso tiene que ver, hermanos, cuando nosotros guiamos a una persona, y tenemos que estar muy conscientes nosotros mismos de que ellos estén conscientes de hacer esto. Con mayor razón el bautismo. Y esto se aplica no solo a esto, se aplica a cada cosa que hacemos. Cuando yo ofrendo, hermano, usted me va a decir, es que es tan sencillo. Así de sencillo es, pero así de profundo es. Hermanos, vamos a pasar la ofrenda. En todos los cultos se hacen ofrendas. No es malo. Hay iglesias, aunque ustedes no lo crean, donde no se hacen ofrendas, ya económicas. He conocido algunas pocas iglesias, la mayoría, todas con ofrendas. Ahora, ¿está malo pedir ofrenda? No está malo. ¿Es antibíblico pedir ofrenda? No es antibíblico. ¿Ya? Pero ¿estaría mal que en una iglesia no se hiciera una ofrenda? Tampoco. Ahora, ¿qué es lo que marca una diferencia de hacerlo o no? Es la actitud con la que hacemos. En la iglesia donde yo participo se hace una ofrenda, se hace una sola. Y las personas tienen que pasar adelante. ¿Ya? Hay iglesias donde está el debate, ¿no? El debate de decir, cuando las hermanas pasan o los hermanos pasan por los puestos, ¿no? Algunas iglesias han dejado de hacer eso porque es como que lo está obligando, ¿no? Yo recuerdo que nuestros queridos hermanos, algunos de estos hermanos tan buenos para la talla que teníamos en nuestra querida congregación en Iquique, nos faltaba el que decía, ya, pues, y empezaban a, ¿cierto? Hasta que, como obligándole al hermano a dar, se tomaba como algo gracioso, ¿no?
Pero efectivamente, entonces, ahora, hay otros que dicen, pasar adelante también avergüenza a la gente que se queda sentada. Hay todo un debate. El punto, hermano, es que si yo voy a ofrendar, debo hacerlo consciente de lo que estoy haciendo. Aunque vaya a ofrendar una moneda de 100 pesos, yo tengo que estar consciente. ¿Consciente de qué? Consciente que le estoy dando al Señor. Estoy ofrendando para Él, ¿no? Y eso me va a motivar a dar la ofrenda, una ofrenda inteligente, ¿o no? Porque hay gente que ofrenda de 100 pesos porque tiene que ofrendar nomás. ¿Y el Dios que ve todo? No sé si entienden la idea, hermanos queridos. En cambio, el que ofrenda sabiendo que lo hace para Dios inteligentemente, va a dar lo que sabe que Dios merece. Dios sabe si ese día yo pude dar más de 100, lo sabe perfectamente. Entonces, ¿cómo yo me acerco al Señor? Lo mismo con los cantos, lo mismo con congregarme, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso aquí Pablo habla de una adoración, ¿sí?, espiritual, racional. Y esto antes de pasar a Juan, que les dije buscaran Juan 4, que me parece que no vamos a alcanzar a ver Juan 4, lo vamos a dejar para la próxima semana. Pablo dice que es un culto. Aquí es muy importante. Culto, el término culto, ¿a qué se refiere? Al sistema, ¿sí? Al sistema justamente, de relación con Dios en el Antiguo Testamento. Todo el sistema litúrgico de las ofrendas, de los sacrificios, a todo eso se refiere un culto. El culto no es otra cosa que la instancia en la que se supone adoramos a Dios. ¿Sí? Una instancia precisa, ¿sí?, particular, donde vamos y adoramos a Dios. Ese es un culto, o eso es lo que debería ser nuestro culto. ¿Ya? O sea, yo adoro al Señor en mi casa, en mi cuarto secreto, cuando estoy solito. Lo hago en mi culto familiar, si se puede dar el culto familiar, cuando se da en hogares, ¿no? Pero por eso se le llama culto familiar, ¿sí? Y cuando vamos y nos reunimos, le llamamos voy a ir al culto. Hubo un tiempo en que en alguna iglesia se suprimió el tema culto, porque decían culto, como un culto satánico, ¿no? Pero eso es desvirtuar una palabra que sí se ocupa para Dios. El problema es que sí se puede rendir culto a otras cosas, pero siempre la idea de rendir culto tiene que ver con inclinarse y con adorar, ya sea al diablo, ya sea a dioses falsos, ya sea a Dios. En el caso de nosotros, nuestro culto es para Dios. Y vuelvo a decir, el culto es la instancia precisa, ¿sí?, donde yo le voy a dar a Dios lo que Él merece. Por eso puedo yo tener un culto personal e individual. Por eso puedo tener yo un culto familiar, cuando le doy a Dios lo que Él merece en un contexto de familia. Y puede ser el culto congregacional, que es el medio donde yo le doy a Dios lo que Él merece en medio de una comunidad de otros creyentes. Espero que se entienda la idea de culto, hermanos. Pero culto, en esencia, es la instancia precisa donde yo le doy a Dios lo que Él merece, de aquello que Él es digno. Por eso el culto es espiritual, pero también es racional. Ahora, la pregunta, mis queridos hermanos, según Pablo en Romanos 12:1, ¿cuál es el verdadero culto? El verdadero culto, la verdadera adoración espiritual, el verdadero culto racional es nuestra entrega al Señor. Es entregarle al Señor que nuestra vida presente en sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es su culto racional, dice Pablo. ¿Sí? Tiene que ver con rendirle mi todo. Aquí está. Mi vida es rendirle mi todo a Él, como un sacrificio, como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Mi consagración a Dios es mi verdadero culto racional. Por lo tanto, si yo no experimento esto en mi vida diaria, difícilmente lo voy a poder experimentar en un culto congregacional.
Siempre la idea de Dios es que todo nuestro ser sea ofrendado a Él. Y aquí empezamos a entender sacrificio, ofrenda en el sentido correcto. Lo vimos la semana pasada, no la semana pasada, la semana antepasada, explicando frases como, sí, un sacrificio, ¿no? Hay que sacrificarse para el Señor o pagar el precio. Lo vimos, ¿ya? Vimos que en el sentido de pagar el precio no pagamos ningún precio, todo lo contrario, somos honrados cuando sufrimos por Cristo, ¿no? El ser un sacrificio significa esto, rendir mi vida entera, mi vida toda al Señor. ¿Por qué? Porque lo merece. ¿Por qué? Porque Él es digno de eso. Esa es la gran razón. Por eso la adoración tiene que ver con Dios y no tiene que ver con nosotros. ¿Ya? Pablo entonces enseñándonos sobre lo que es el verdadero culto de adoración. ¿Sí? La verdadera instancia donde yo le doy a Dios mi adoración. ¿Ya? Juan capítulo 4, lo vamos a dejar, hermanos queridos, para la próxima semana, así que quiero tocar, porque es un poquito más extenso, quiero tocar en estos minutos que me quedan, por favor, si me acompañan, ¿ya? A Hebreos, vamos a examinar de nuevo Hebreos, lo vimos de pasada la vez pasada, valga la redundancia, la vimos de pasada la vez pasada, ¿sí? Hebreos, vamos a ver aquí algunos versículos. Lo vimos, les di un resumen de lo que era Hebreos, un tratado maravilloso que estaba enfocado para dejar claro que, que Jesús es superior a Moisés y a toda la ley del antiguo pacto, que estaba escrito para amonestar, para animar a los hermanos que estaban siendo grandemente atribulados y que muchos de ellos estaban siendo tentados a abandonar al Señor, y se le escribe este libro, ¿ya? Y vemos cómo también es un libro donde se nos muestra que la obra del Señor Jesucristo es plena y es absolutamente suficiente. Amados, no necesitamos nada más que al Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Nada más que Jesús y su obra. No necesito a su mamá, no necesito a sus apóstoles, no necesito al pastor, no necesito al profeta, no necesito al evangelista, no necesito a nadie más. Jesús es suficiente para nosotros, su obra. ¿Sí? Y producto de que Él es suficiente y que somos todos parte de su cuerpo, es que yo sí te necesito a ti y tú me necesitas a mí. ¿Sí? Por relación de cuerpo, ¿ya? No por una relación directa, sino por relación de cuerpo y cabeza. Si yo soy un miembro, tú eres un miembro, pertenecemos al cuerpo de Cristo y por eso nos amamos, por eso nos necesitamos, etcétera, etcétera, porque somos miembros los unos de los otros, pero todos los miembros somos miembros del cuerpo del Señor Jesús. Y aquí en el libro de Hebreos es donde se exalta, ¿no? Se dice, bueno, leámoslo. Tan fuerte, ¿no? Hebreos 10, 28, 29. Ojalá que lo tengan. Dice, el que viola la ley de Moisés, sigue el escritor de Hebreos contrastando la ley de Moisés con la obra de Jesús, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. No hay salvación para él, se muere. Y luego el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, así es de poderosa la obra de Jesús. Es tan maravillosa, pero a la vez, como Dios en esta obra se dio entero por nosotros, se dio por nosotros completamente. Entonces, wow, qué obra más maravillosa la que hizo por nosotros. Yo no lo merecía, pero lo hizo por mí. Entonces, obvio, si yo menosprecio esta obra, por supuesto, Dios tiene todo el derecho de reaccionar en contra mío. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay una razón que el escritor de Hebreo le está dando a los cristianos, le está diciendo, miren, la razón no es el miedo. Aquí no le está diciendo, hermano, esto no está escrito para que tengan miedo, ¿cierto? Y por miedo actúen, sino que ellos reconozcan que la obra de Jesús por ellos ha sido tan maravillosa, tan plena, que ellos no pueden tener una actitud de ingratitud
y de traición a la obra del Señor. No pueden darse ese lujo, por así decirlo. ¿Ya? Y es aquí en el mismo libro de Hebreos, vamos un poquito más adelante, capítulo 13, perdón, capítulo 12, 28 primero, 12, 28. 12:28, después vamos a pasar al capítulo 13. 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, y este reino inconmovible, según lo que sale en el versículos anteriores, es por la obra de Jesús a favor de nosotros, tengamos, aquí empiezan algunas características, gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esta es la actitud de la adoración. Es una actitud, ¿sí?, de reacción ante Dios con gratitud, ¿sí? Esta es lo que la adoración significa. La adoración es la expresión de gratitud y por medio de esta gratitud se manifiesta el servicio a Dios con el fin de agradarle con temor y reverencia. Esto implica la verdadera adoración, mis queridos. Servicio, gratitud, con el fin de agradarle. Capítulo 13. Versículo 7. Acuérdense de sus pastores. No, no ese versículo. Ya, aunque también vale, ¿no? Un poquito más adelante. Dice, versículos 15 y 16. ¿Lo tienen? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza. ¿Ven? Ya no son sacrificios animales, pero hoy día son sacrificios de alabanza. Romanos 12:1 que nos decía, nuestro propio ser, nuestra propia vida dedicada a Dios es un sacrificio que lo honra. Pero aquí habla de sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Aquí sí que entramos ya en la alabanza como un medio de expresión de la adoración. Capítulo 12, versículo 28, nos habló de gratitud para que por medio de ella sirvamos al Señor. Ahora nos está hablando de sacrificios de alabanza. Y fíjense el versículo 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Qué es sacrificios? Hermano, no el hecho de que yo me sacrifique, sino que son sacrificios que yo le rindo a Dios, o sea, ofrendas a Dios. El libro de Hebreos nos muestra, hermanos, cómo la verdadera adoración se manifiesta a través de la gratitud y del servicio a Dios, a través de alabanzas que nazcan de nuestro corazón, pero se manifiesten a través de nuestra boca, sacrificios espirituales, porque ya ha dejado claro el escritor de Hebreos que Dios ya no quiere sacrificios de animales, porque el sacrificio supremo al cual indicaban todos los sacrificios de animales, el sacrificio perfecto de Jesús ya fue ofrendado por nosotros para que si nosotros reaccionemos en darle una ofrenda de alabanza, de servicio, de gratitud a nuestro gran y maravilloso Dios.